Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy presentándoles el comité y el último comité que tenemos de este año, donde vamos a disertar temas muy interesantes para el manejo del paciente crítico pediátrico quemado. Los voy a dejar con el doctor Ramiro García, quien es la persona líder del comité de quemados y quien va a ser el moderador en esta oportunidad. Adelante, doctor Ramiro. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos, compañeros de SLACIP. La verdad es que para mí es un honor estar nuevamente coordinando las actividades de un grupo de expertos de toda Latinoamérica que se dedican a la atención de niños con quemaduras críticamente enfermos. Es un trabajo que es muy importante porque es un trabajo muy especializado. Ustedes verán que en este seminario web de temas selectos en relación al manejo del niño quemado críticamente enfermo, pues contaremos con la participación de distinguidos profesores que a continuación, para no restarles más tiempo a sus presentaciones, voy a presentar en el orden de su participación. De tal manera que empezaremos nuestro seminario web con la participación del doctor Jorge Ubaldo Ríos Marecos, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en pediatría clínica por la UNA. Él es intensivista infantil por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, es jefe de la UCIP del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas, CENQUER, y también es instructor de PALS. El doctor Ríos Marecos nos hará el favor de presentar su tema en relación a fluidoterapia, Parkland y Galveston, recomendaciones en Paraguay. Bienvenido, doctor Ríos Marecos. Muy buenas tardes. No sé si se me escucha, el auditorio puede escucharme. Sí, lo Eh, escuchamos, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Agradezco al Comité de Quemados de la SLACIP por la invitación y la oportunidad que me dan de compartir con ustedes nuestra humilde experiencia aquí desde Paraguay, del Centro Nacional de Quemadura y Cirugías Reconstructivas, que es un hospital público del Ministerio de Salud Pública, centro de referencia de quemados y, así como le dice su nombre, también cirugías reconstructivas. Es un gusto inmenso tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y bueno, ya para ir al tema y no perder mucho tiempo, pasamos a compartir entonces el tema que vamos a... Es con respecto a uno de los elementos fundamentales en el manejo del paciente, del niño quemado, del pediátrico. Eh, Indudablemente que para empezar y para poder hablar, diríamos, correctamente de un tema, no podemos evitar definir de qué estamos hablando. Y hablamos justamente de las quemaduras y hablamos de quemaduras en niños. Pero quiero nada más que resaltar y definir el hecho de la definición porque implica la conducta que nosotros podamos tomar con el paciente pediátrico quemado. Son lesiones producidas en los tejidos vivos debido a la acción de diversos agentes
ya sean físico, químico, biológico, produciendo alteraciones locales, es decir, en el órgano propio, que es la piel, y también se producen alteraciones sistémicas, y por eso esto está resaltado, porque las alteraciones no son nada más que locales, sino sistémicas, que es lo que va a determinar la conducta nuestra con respecto al manejo del paciente quemado. Y bueno, la evolución de los pacientes y el manejo de quemados ha tenido a lo largo del tiempo una serie de cambios y de eventos en los cuales algunos elementos fueron fundamentales para el avance y la sobrevida de los pacientes quemados. Uno de ellos es el descubrimiento y el uso de los antibióticos. Otro fue el uso de antibióticos de amplio espectro, y también aparece en ese momento el afinamiento en el manejo de los líquidos, de la terapia de fluidos en el paciente quemado, y vemos cómo la tendencia a la sobrevida aumenta notablemente al utilizar algunos elementos fundamentales para el cálculo y la hidratación, la fluidoterapia del paciente quemado. No tampoco sin dejar de mencionar que la decisión de las caras es otro elemento fundamental, indudablemente que la nutrición también. Para entrar en tema, bueno, en nuestro servicio, en los diferentes servicios que contamos, en los diferentes lugares donde cada uno puede operar, puede trabajar, se puede encontrar en algún momento con alguna de estas circunstancias o algunos de estos pacientes, niños sobre todo, con este tipo de quemaduras. Generalmente impresiona a cualquier persona la quemadura. La quemadura es una afección que muy pocos colegas quieren hacerlo, quieren trabajar, quieren estar, diríamos, atendiendo este tipo de pacientes por las características mismas de estos pacientes. Vemos ahí entonces imágenes de pacientes que pueden llegarnos a nuestro servicio y determinar en primer lugar cómo nosotros actuaremos ante la presencia de un niño con estas condiciones. La evaluación inicial siempre es muy importante al recibir el paciente. El triángulo de la evaluación pediátrica, el aspecto, la evaluación inicial, cuál es la imagen que yo tengo de la situación de ese niño que me llega en mi servicio, en la urgencia, en la terapia, valorando justamente esos tres aspectos: el aspecto general, la apariencia, el estado de conciencia, cómo está su respiración, cuál es el estado de la circulación, el color de la piel. Ya nos da una idea si es un paciente que está estable, está inestable, requiere una atención inmediata. ¿Qué debo hacer de inmediato? Bien, pasamos después de la evaluación inicial a una evaluación primaria, en considerando cómo está la vía aérea de ese niño que llega a la urgencia, que está conmigo, va a necesitar algún apoyo, está permeable, está sostenible, tuvo una quemadura de las vías aéreas, estuvo en lugar cerrado, veo que tiene algún aspecto compatible con un síndrome inhalatorio. Todos esos detalles evaluamos en la primera evaluación que nos toca al encontrar al paciente. Si es que hay algo ya que podamos intervenir, como aspirar secreciones, administrar oxígeno, ya lo hacemos en la urgencia. Valoramos posteriormente la ventilación, cómo está respirando, ese paciente está respirando bien, tiene alguna dificultad respiratoria, cómo está su esfuerzo, cómo está su saturación, etcétera, para poder nosotros manejar esa situación, sobre todo en las quemaduras que son de rostro, las quemaduras de cara, el tiempo de evolución que puede llevar el manejo de ese niño con respecto a la quemadura, que puede tener alteraciones, que puede estar muy edematizado en algún momento, y eso puede dificultar posteriormente el manejo de la vía aérea, la intubación, por ejemplo. Eso es algo muy importante que valoramos en el primer contacto que tenemos con el niño. Si podemos resolver y pasar eso, pasamos al tema de la circulación, buscar signos de la circulación, los pulsos, cómo están, pulsos periféricos, los pulsos centrales, cómo está el llenado capilar, si es posible
cuantificar, está lento, está normal, cómo está su presión arterial, cómo está el color, está cianótico, está bien perfundido. Todo eso son detalles en la circulación, sobre todo que tenemos que considerar. El estado de conciencia nos habla del estado de la circulación del niño. Si hay algo ya inmediatamente que podemos hacer, si vemos que el paciente está en shock, que está inconsciente, yo tengo que actuar inmediatamente, ya pido un acceso vascular periférico. Si no logro un acceso vascular inmediato, no dudo en instalar un acceso intraóseo como para ya ir reponiendo o actuando en cuanto a lo que más necesita probablemente ese niño quemado, que es el líquido. Logro hacer eso, ya paso al estado neurológico, cuál es su estado de conciencia, está alerta, está somnoliento. Y finalmente la exposición, que es la valoración rápida, inicial de las quemaduras, controlar la temperatura. Muchas veces vienen trasladados a otros lados donde fue ampliamente hidratado, diríamos externamente, o regado, o administrado mucho líquido mucho tiempo. A veces llegan hipotérmicos. Entonces, valorar un poquitito todo ese elemento, esa evaluación primaria, para poder determinar cuál va a ser mi conducta. Ante esto, entonces vamos a estar en un escenario permanente con ese niño quemado, en este círculo virtuoso que es el de evaluar la situación, identificar su situación e intervenir adecuadamente con respecto a lo que yo encuentro, con respecto al estado fisiológico de ese niño. Entonces, ¿cómo decido el manejo del paciente pediátrico quemado que recibo en la urgencia? Esa es la gran pregunta que tenemos todos al encontrarnos con un niño quemado. Y bueno, lo primero de todo es hacer un buen diagnóstico. Hacer un buen diagnóstico implica tener o hacer una buena anamnesis. Para hacer una buena anamnesis tenemos que considerar algunos elementos que lo diremos después. Evaluar la extensión de las quemaduras, la profundidad de las quemaduras, la localización de las mismas, la edad del paciente, considerando que las edades extremos son siempre de mayor morbimortalidad, y considerar también cuantificar la gravedad del niño quemado. En cuanto a la anamnesis, es importante saber la edad, la hora del evento. La hora del evento es muy importante porque eso nos va a dar el tiempo que nosotros tenemos para iniciar la reposición y administrar la mitad de los fluidos que debemos de administrar. El lugar del evento, ¿dónde ocurrió? ¿Ocurrió en un lugar abierto? ¿Ocurrió en un lugar cerrado? ¿Pudo haber algún problema de inhalación, de intoxicación, ya sea por monóxido de carbono, cianuro, etcétera? Es muy importante indagar sobre este detalle. Sobre el agente causal y el mecanismo de producción, fundamental es para nuestro actuar. Fue una quemadura por corriente eléctrica de alta tensión, de baja tensión. Fue una quemadura por líquido caliente, por fuego. ¿Y cuál fue el mecanismo? Entre los agentes causales tenemos diversos que vamos a ver a continuación. Y si recibió algún tipo de atención previa o primeros auxilios en algún lugar, es importante identificar eso también. Y una vez que ingresamos al paciente, el peso y la talla son fundamentales para el cálculo de nuestra hidratación. De los agentes causales tenemos los físicos, los químicos, los biológicos. El fuego directo es uno de ellos, es poco frecuente. El más frecuente es por escaldadura en los niños pequeños, preescolares y escolares. Por químicos, también por medicamentos que pueden infiltrarse, o sea que también en los hospitales también nosotros podemos causar algún tipo de daño o quemadura en el niño. Si la quemadura es en la zona facial, como les dije, una quemadura eléctrica con una amputación que requiere una intervención inmediata, un rayo fulgurante, etcétera. Valorar la extensión, siempre es importante valorar la extensión para el cálculo adecuado de la cantidad de fluido que tenemos que administrar. Muchas veces no tenemos la practicidad o el entrenamiento
de tener una idea de cómo calcular exactamente. Utilizamos en los mayores de 15 años la de Pulaski y Tennyson, la regla de los 9. Es muy práctica, y en los menores de 15 años utilizamos la de Lown y Browder por secciones de superficie corporal, y otra forma práctica también es la palma de la mano, es 1%, que nos puede ayudar también a calcular el porcentaje. Así también en los móviles hoy día podemos tener algunas aplicaciones como esta que encontré, que es muy útil para nosotros, que es una aplicación de Google que podamos tener en las manos para calcular y dibujar y graficar la superficie corporal quemada, teniendo en cuenta el peso, la talla y la edad del paciente. No podemos dejar de hablar rápidamente de la fisiopatología para solamente entender por qué y cómo debemos de administrar los fluidos al niño quemado. Entonces, ¿qué es lo que sucede rápidamente en el organismo del paciente gran quemado? Y bueno, en el paciente gran quemado ante una injuria térmica, debemos de categorizar bien para definir los objetivos del manejo. En una lesión quemadura generalmente hay 3 zonas: una zona de coagulación, una zona de éstasis y una zona de hiperemia. Esas zonas pueden empeorar o mejorar dependiendo de la calidad de mi hidratación o de mi restitución hídrica. Hay liberadores, hay liberación de mediadores a nivel local que producen el daño tisular masivo. Existe un daño a nivel del endotelio, hay una fuga capilar importante, que es lo que explica muchas veces el porqué del choque del quemado, realmente hipovolémico por fuga capilar. Así como también hay un trastorno en la utilización del nivel de oxígeno a nivel celular. Y esto es lo que les decía de las zonas de las quemaduras. Hay una zona de coagulación, que es la que ya estrictamente está quemada. Hay una zona de transición, que es la que podemos recuperar si hidratamos bien. Y la zona hiperémica. Si nosotros reanimamos bien, esta zona de coagulación se reduce y manejamos bien, diríamos, y evitamos que la quemadura se profundice, evitamos que la quemadura se extienda. Entonces, si es insuficiente o si nos sobrepasamos en la hidratación, probablemente esta zona de coagulación se extienda a otra zona y se extienda más la quemadura. Es importante conocer entonces también que los factores de necrosis tumoral alfa produce una serie de eventos en el organismo, nada más que para recordar esto, que produce liberación de citoquinas importantes, intermediarios de la inflamación. Es un cardiotóxico directo este factor de necrosis, por lo cual consideramos también que una gran quemadura que se produce una liberación de este elemento es un cardiotóxico directo. A nivel cardiovascular ocurre lo que se llama una hipovolemia. Esto ocasiona una disminución del gasto cardíaco. Por el factor de necrosis tumoral disminuye la contractilidad del miocardio, hay una liberación de catecolaminas, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la poscarga, y eso produce una alteración de la perfusión tisular, y eso produce una hipoxia tisular y por ende disminuye el gasto cardíaco, lo cual lleva al shock. Y este es el punto en donde nosotros tenemos que considerar por qué la fluidoterapia en el paciente quemado crítico es fundamental en las primeras horas de su manejo. Sabemos también que hay otros órganos y sistemas que se ven afectados por las quemaduras, como el aspecto hematológico, una gran hemólisis, hay un aumento de la bilirrubina, hay una anemia, pero hay que considerar que inicialmente siempre se ve una hemoconcentración que nos puede ser un poco engañosa. El elemento y el órgano que muchas veces queremos proteger y a veces nos sobrepasamos en los líquidos, justamente el riñón, que con una hidratación inadecuada podemos bloquear, podemos complicar la situación de nuestro niño quemado, porque por supuesto cae el aporte sanguíneo, disminuye la filtración glomerular, se activa el sistema de renina-angiotensina y lleva a una insuficiencia renal aguda.
una mala hidratación. El objetivo fundamental entonces de la hidratación en el paciente quemado es justamente restaurar la perfusión microvascular y restaurar la hemodinamia, reponiendo además los líquidos y electrolitos que se pueden perder en el evento de la quemadura. Este es el objetivo fundamental. Sobre esto tenemos que trabajar. Algunas claves del manejo, diríamos, de la reposición hídrica, así por comentar y compartir con ustedes nuestra experiencia. La reposición hídrica tiene unas etapas. La primera etapa es de las primeras 24 a 48 horas son fundamentales. Es el momento crítico y clave para el manejo de la reposición de los líquidos. Los días siguientes tienen otro seguimiento, otras etapas y ya los podemos manejar con otros elementos y con un niño más estable. Y también la hidratación tiene algunas modificaciones cuando hay algunas circunstancias particulares como las complicaciones infecciosas. El manejo de la reposición hídrica por objetivo había mejorado también el volumen, la cantidad y la calidad de la rehidratación, la reposición de los líquidos. La elección del fluido a utilizar en la restitución hídrica es fundamental. Y hoy día la recomendación más clara posible es la utilización de cristaloides isotónicos. En nuestra experiencia, en nuestro hospital utilizamos el suero Ringer lactato de elección. Preferimos al suero fisiológico, sobre todo porque a grandes cantidades de suero fisiológico pueden llevarnos a una acidosis metabólica hiperclorémica. Considerar también en algún momento la utilización de los coloides. Otros centros utilizan, o en adultos sobre todo, sueros o cristaloides hipertónicos, que en los niños todavía faltan muchas evidencias para aceptarlas y utilizarlo extendidamente. La fórmula de restitución hídrica, es importante aclarar esto, que son una guía para iniciar el proceso de hidratación del paciente quemado. No es no es la Biblia en el sentido estricto de decir, bueno, esto es a rajatabla, hay que hacerlo. Pero nos ayuda o ayuda al médico que recibe un paciente, ¿cómo voy a empezar a hidratarle a este niño? Entonces, un control estricto de la restitución hídrica nos puede llevar a evitar la sobrehidratación, que también es dañina, así como el déficit de líquido. Existen aún controversias en cuanto a cuál es el tiempo del manejo ideal de los líquidos en los pacientes grandes quemados. Todavía no está todo claro. Hay mucho por hacer y por investigar. El esquema de hidratación que nosotros utilizamos en nuestro servicio, diríamos, estandarizamos en los menores de 10 kilos, utilizamos la fórmula de Paraglan, y en los mayores de 10 kilos utilizamos la fórmula de Galveston modificada. Para hacerlo así práctico y tener un poco la idea de en qué consiste, voy a presentar nada más esto, que es lo que pidieron un poquitito que podamos presentar. Entonces, el primer día, desde el ingreso, considerar siempre que primero debemos considerar las necesidades basales que hay que calcular en este niño, y lo hacemos a 100 mililitros kilopeso día. Y además tenemos que considerar lo que está perdiendo por la quemadura, y ese cálculo lo hacemos con la fórmula de Parlan utilizando el suero Ringer lactato de 3 mililitros kilopeso por porcentaje de quemadura, ¿sí? Por porcentaje de quemadura. Eso es en cuanto al primer día. En cuanto a cómo administrar en las primeras horas ese volumen de líquido, la mitad de lo calculado lo administramos en las primeras 8 horas, contando desde la hora 0, que es la hora en que ocurrió el evento, no la hora en que llegó el paciente a la urgencia. Ahí es el momento en donde nosotros tenemos que prestar atención de cuánto volumen vamos a administrar en cuánto tiempo. Y la siguiente mitad de lo calculado se pasará en las siguientes 16 horas. En los menores de 10 kilos, en el segundo día, se reduce un poco el volumen del suero Ringer a 2,25 por kilo de peso por porcentaje de quemadura. Y la hidratación de mantenimiento en 75 mililitros kilo peso día.
He puesto un ejemplo que yo creo que nos va a llevar un poco de tiempo, pero como para tratar de ejemplificar y hacer este ejercicio, pero no nos da el tiempo, así es que les pongo cómo se calcula, cuáles son los goteos que nosotros debemos indicar una vez que identifiquemos el porcentaje de quemadura de nuestro paciente, la hora en que ocurrió el evento y cuánto es el volumen de líquido en cuanto a Ringer lactato y en cuanto a la dextrosa con los electrolitos que debemos pasarle el primer día. Y así el segundo día de la misma manera. En cuanto a los mayores de 10 kilos, utilizamos la fórmula de Galveston modificada. En el primer día utilizamos el suero Ringer lactato como reposición en cuanto a consideración de la superficie corporal quemada, que no es igual al porcentaje de quemadura. Y es 5.000 mililitros metro cuadrado de superficie corporal quemada. Y en una hidratación de mantenimiento con dextrosa al 5% más electrolitos a 2.000 mililitros metro cuadrado de superficie corporal total. O sea, es la diferencia. ¿Y cómo hacemos el cálculo? Tenemos algún esquema, algunas fórmulas que nos ayudan a calcular la superficie corporal total, ya sea en menores de 10 kilos como en mayores de 10 kilos. Y el cálculo de la superficie corporal quemada considerando la superficie corporal total y el porcentaje de quemadura del paciente. La mitad de lo calculado, como dijimos, se pasan las primeras 8 horas considerando el evento y la segunda mitad en las 16 horas siguientes. Y en el segundo día, el volumen de Ringer lactato se reduce a 3.750 mililitros metro cuadrado de superficie corporal quemada, más el mantenimiento a 1.500 mililitros metro cuadrado por superficie corporal. También iba a dar un ejercicio para que lo podamos hacer desde donde estemos, pero les puedo dejar como tarea y lo hagamos este ejercicio en los lugares de trabajo. ¿Qué es importante en el manejo y la evolución del quemado? Es la evaluación de nuestra hidratación. La hidratación y la reposición hídrica no es algo cuadrado, estricto, cerrado, es algo dinámico. El estado de hidratación debe tener un monitoreo cuidadoso, ya que el camino por transitar entre la hidratación inadecuada y la sobrecarga es muy estrecho. Es decir, podemos o sobrepasarnos fácilmente o dar inadecuadamente la cantidad de líquido que necesita el niño. Recordar entonces esto. Algunos objetivos en nuestra restitución hídrica y controles que nosotros debemos hacer al lado en la cama del paciente es cómo está su ritmo diurético. Y en los niños menores de 30 kilos, el ritmo diurético entre 1 a 2 mililitros kilo peso hora es un objetivo que tendríamos que apuntar. Y en los mayores de 30 kilos, eso es entre 0,5 a 1 mililitro kilo peso hora. El ritmo diurético tendríamos que buscar en los pacientes para saber si le estamos hidratando aproximadamente adecuado a lo que requiere. En las quemaduras eléctricas, generalmente buscamos un ritmo diurético mayor más 2 mililitros kilo peso hora. Hay algunos parámetros clínicos que debemos tener en cuenta para valorar cómo va la hemodinamia y nuestra restitución y reposición hídrica. Hay algunos que lo llaman, o mal llaman, reanimación hídrica. Es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos da una idea, pero la frecuencia cardíaca también puede estar aumentada por otros factores como el dolor, como la liberación de adrenalina misma interna, de catecolaminas internas, pueden aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está la perfusión periférica? ¿Cómo está la presión arterial? Recordar que la presión arterial es un signo tardío de la mala reanimación hídrica. ¿Cómo está el ritmo diurético? Y si hay signos de choque, para saber en qué momento yo puedo decir, bueno, está bien, mi hidratación va así, pero no salgo del choque. Bueno, voy a hacerle una expansión más con suero Ringer lactato. Eso es lo que debemos de considerar al lado del paciente. Existen parámetros laboratoriales que nos ayudan a determinar cuál es el estado del volumen de la volemia del paciente, del niño, la urea, la creatinina, el estado ácido básico, el lactato. En cuanto a los electrolitos, el hematocrito, cuando hay una concentración importante de la sangre, decimos que todavía no estamos hidratando bien al paciente. Además de todo eso mencionado,
Hoy día hay otros elementos como también la ultrasonografía que nos puede ayudar a darnos parámetros hemodinámicos que nos pueden ayudar a calcular la volemia. El calibre de la vena cava superior puede ser un elemento interesante, importante. En cuanto a otros elementos que podemos utilizar en la reanimación, en la reposición hídrica, se habla mucho de la albúmina. ¿Qué podemos decir básicamente y resumidamente de la albúmina? No utilizar antes de las 6 horas. Está demostrado que durante las primeras 6 horas la fuga capilar es importante y que la albúmina puede constituirse en una fuga. Y en vez de atraer líquido al intravascular, va a llevar líquido al extravascular. Así es que la recomendación actualmente es pasada por lo menos las 8 a 12 horas en situaciones de grandes quemados que requieran la utilización de la albúmina para reducir un poco la cantidad de volumen de líquidos que administremos a nuestro paciente. La solución hipertónica es otra alternativa para reducir el volumen que administremos a los niños grandes quemados, pero no hay mucha experiencia en niños todavía con la solución hipertónica. También se ha hablado de dosis elevadas de ácido ascórbico que ayudan a disminuir la cantidad de líquido que administremos, disminuye el edema. Se han hecho trabajos en adultos, pero en niños todavía no hay recomendaciones al respecto. Entonces, hay que considerar que hay que aumentar los aportes en quemaduras eléctricas de alto voltaje, en pacientes que requieren escarotomías extensas o en casos de síndrome inhalatorio. En esos casos hay que valorar darle un 20 a 30% más del aporte calculado inicialmente. Y ni qué decir en el inicio tardío de la hidratación, que quizás es uno de los elementos más nocivos en el manejo del quemado. Ante quemaduras eléctricas con riesgo de mioglobinuria, se debe considerar alcalinizar la orina con soluciones con bicarbonato de sodio entre 40 y 60 mil equivalentes por litro para tratar de elevar el pH mayor a 6.5 urinario. Y bueno, esas son las recomendaciones. El tiempo es realmente, hubiésemos querido hablar un poco más, pero de esto no puedo dejar de hablar, que es el traslado del niño, el transporte del niño quemado. Nosotros recibimos, y voy a presentarles una imagen, niños quemados que están a 400, 500 kilómetros del centro de referencia que es nuestro hospital. Entonces, un niño que durante 6 horas con estas características de quemadura, que es de gran superficie corporal, con seguridad esto es más del 50% de quemadura, es un quemado grave. Es inadmisible que llegue al servicio sin una correcta hidratación durante el transporte, durante esas 6 horas. Tengo que lamentar y decirle que este niño, lastimosamente, cuando llegó a nuestro Centro Nacional de Quemados, tuvo que tener una reanimación, por decirlo, una restitución de líquidos demasiado agresiva. Y ya con una falla de múltiples órganos, estaba en oligoanuria, estaba en insuficiencia respiratoria, en choque, con el estado de conciencia alterado. Este niño no sobrevivió más de 16 horas en nuestro servicio. Y esto sí es lamentable. Así es que también quisiera expedirme en cuanto al manejo de líquidos. El manejo de líquidos se puede manejar desde la distancia, desde un centro de quemado, donde uno puede dar una recomendación y decir, bueno, a este niño vamos a ponerle, vamos a pasarle tanto volumen de líquido, vamos a controlarle durante el traslado su ritmo diurético. Si hay necesidad, pónganle una sonda vesical. Vamos a controlar su ritmo diurético, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su llenado capilar. Pero no es un traslado a ciegas, es un traslado activo, es un traslado que está y que vela por la vida de este niño. Así es que, bueno, en conclusión, las quemaduras en pacientes pediátricos constituyen realmente un verdadero problema de salud pública y todo un desafío para todo el equipo de salud. El manejo inicial adecuado sobre la correcta fluidoterapia mejora indudablemente el resultado final de ese niño pediátrico, de ese niño quemado. La atención integral del paciente quemado es un trabajo multidisciplinario que pone a prueba realmente el equipo de salud. Y como decía alguien en alguna oportunidad de forma,
metafórica diríamos, la prevención es la mejor manera de tratar las quemaduras. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Ríos. Le agradecemos su excelente participación. Definitivamente es un tema que da para mucho más. Entendemos, le agradecemos que que haya resumido esta parte. Y bueno, pues seguramente ya estamos viendo aparecer las preguntas pueden ponerlas también en la casilla que está al lado del chat o en el mismo chat para que pues al final podamos hacerlas llegar a los profesores. Muchas gracias. Para mi presentación. Tiene que poner compartir pantalla. Acá Le está, pedimos al doctor Ríos que si nos permite compartir pantalla, muchas gracias. Para presentar a nuestra siguiente ¿No me toca a mí? participante. Sí. ¿Cómo hago con esto? Tienes que poner compartir pantalla. Si te está compartiendo él, no te va a dejar a vos. Vamos Sí. Mira, a presentar a la doctora Rosa Mabel Villas-Boas. Bienvenida, doctora. Ya está con nosotros desde hace un ratito, esperando su turno. Le agradecemos su paciencia. Ella es médico pediatra intensivista, recertificada en quemaduras. Es médica coordinadora de UCI quemados del Hospital Nacional de Pediatría, profesor J.P. Garraham, en Buenos Aires, Argentina, por supuesto. Y el tema que nos va a compartir y para el cual estamos muy listos para poner toda nuestra atención es manejo de las infecciones en UCI quemados. Garraham, nuestra experiencia y expectativas. Bienvenida, doctora Mabel Villas-Boas. Le damos la palabra. Ahí no. ¿Eh? ¿Qué hice? Algo más de ayudarme. Vení, Néstor, ayudarme. Doctora, ¿quiere que le proyecte la presentación que me envió o la proyecta usted? Dale, dale. ¿Ya la enviamos? Sí, ya la recibí. ¿Quiere que la vaya yo proyectando o gusta proyectarla usted de su computadora? Listo, Listo, ahí ya estamos estamos viendo ya viendo su... su... Perdón. Buenas tardes a todos, disculpen el inconveniente. Bueno, primero quiero agradecer a Ramiro y a todo el comité del SLACIP esta posibilidad de poder compartir con ustedes nuestra experiencia en nuestro servicio y también, digamos, que si tenemos tiempo de compartirles algunas de nuestras expectativas. El tema que vamos a charlar es el manejo de las infecciones en nuestra unidad, en nuestra experiencia y en nuestra expectativa. Bueno, para hablar sobre este punto, voy a tratar sobre las infecciones, de hablar sobre la guía práctica que estamos utilizando y que la empezamos a usar desde el año 2010 y con una modificación de actualización en el año 2019. Donde fundamentalmente, bueno, tenemos un programa interno y donde vamos a evaluar fundamentalmente los factores de riesgo de infección intrahospitalaria, ¿no es cierto?, el uso de los catéteres venosos, la profilaxis con antibióticos y el requerimiento de injertos, las quemaduras profundas, ¿no es cierto?, que requieran escarectomía y autoinjerto, y en
y tratar las infecciones, ¿no es cierto?, como la sepsis, la infección en la herida por la quemadura, las neumonías asociadas a las infecciones urinarias y las infecciones asociadas a catéter, que son lo que más frecuentemente presentan los niños quemados. Con respecto a la epidemiología, sabemos que la infección es la complicación más frecuente y grave que presenta un niño quemado, ¿no es cierto? Y que ocasiona el 50 al 60% de las muertes de estos pacientes, siendo la tercera causa de muerte traumática en nuestro país. Y sabemos de que hay grandes diferencias con respecto a las infecciones y a la sepsis en el paciente quemado y en el paciente no quemado. Con respecto a nuestra estadística de los últimos 10 años, una publicación que hizo un colega jefe de internación, el doctor Hugo Basílico, en la FELAB en Uruguay recientemente, vimos, ¿no es cierto?, que desde el año 2003 a 2022 hemos internado 357 pacientes, de los cuales, ¿no es cierto?, predominan los varones sobre los niños, sobre las niñas, y preferentemente se internan en la época invernal y otoñal, y la causa por la cual se internaron fueron predominantemente por fuego. Recibimos los niños quemados por fuego, más síndrome inhalatorio, con o sin síndrome inhalatorio, de los cuales fueron 226 pacientes, y por escaldaduras en un menor porcentaje, 66,4, y en mucho menor porcentaje, los niños quemados con electricidad por alto voltaje. Los grupos de gravedad, por supuesto, fueron todos, según el índice de GACES, en el grupo 3 y 4. La mayoría de los niños contaban con cobertura y un pequeño porcentaje con obra social. La mortalidad, digamos, fue menos del 10%, del 8% en estos últimos 10 años, con lo cual hemos bajado un poco la mortalidad en nuestro servicio. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de las infecciones en el paciente quemado? Uno, nosotros empezamos por la historia térmica, por la lesión ocasionada en el tejido, ¿cierto?, afectado, donde suceden varios aspectos, empezando por la pérdida de la barrera de la piel. Al perder la integridad por el impacto de la noxa sobre el tejido afectado, el impacto de la respuesta inmediata celular inmoral, la necrosis del tejido afectado, la necrosis de coagulación, que conlleva a la formación de escara, a la colonización, a la disminución de la actividad bactericida por el impacto de la respuesta humoral y celular que se ve alterada, y todo esto lleva a una infección, ¿cierto? A una infección local que también puede después llevar a una infección sistémica. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que nuestro paciente tenga riesgos de infección? Uno es la edad, ¿no es cierto? Los niños, cuanto más pequeños, mayor riesgo. El compromiso de la superficie corporal. Todos los pacientes quemados, más del 30% de superficie corporal total, tienen mayor riesgo. La profundidad de la quemadura, ¿cierto? Porque la quemadura es preferentemente punta. El manejo inadecuado, como recién hablaba el doctor, el manejo inicial inadecuado de las quemaduras, el síndrome inhalatorio asociado a las quemaduras por fuego, la acidosis metabólica persistente, el tiempo de permanencia de la escara. Sabemos que la recepción debe ser lo más precoz posible, la colonización, ¿no es cierto?, del tejido desvitalizado por microorganismos resistentes, y también la pérdida de injertos, procedimientos invasivos que sufre el gran quemado, como la asistencia respiratoria mecánica, los accesos vasculares centralizados, la sonda vesical y la profilaxis antibiótica. Sabemos que el paciente quemado vive en un permanente SIRS. Todos los pacientes quemados, más del
20%, independientemente de su etiología, sufren el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por el cual pensamos que este término, este concepto no debería aplicarse, digamos, en el paciente quemado hablando de infecciones y sepsis, ya que es algo que es incluyente, que es inespecífico para identificar el estado inflamatorio relevante del niño, ya que están frecuentemente con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, antes, durante y después de las cirugías, casi permanentemente hasta que suceda el cierre total de las quemaduras. Las definiciones de infección en paciente quemado. Los indicadores de infección sistémica, dijimos, como fiebre, leucocitosis, hipotensión, son indicadores que están frecuentemente acompañando al paciente quemado, más del 20% de su superficie corporal quemada. Por lo cual, ¿no es cierto?, la sepsis seguimos pensando que debe redefinirse, ¿no es cierto?, ya que todos los elementos que desencadenan, ¿no es cierto?, son muy diferentes a los de otros pacientes críticos no quemados. La sepsis en el niño quemado va asociada a la quemadura y es un diagnóstico presuntivo. No es un diagnóstico de certeza, un diagnóstico presuntivo en base a los cambios que presenta el paciente, tanto en el estado clínico, tanto local como sistémico, y muchas veces debemos hacernos el ojo clínico para saber en qué momento este paciente requiere el inicio de la antibiótico-terapia empírica por la severidad del cuadro, hasta policultivar, recibir los cultivos y ver cómo puede seguir este paciente en el tratamiento de su infección. El shock séptico en el niño quemado, ¿no es cierto?, está, digamos, definido como una hipotensión inducida por la sepsis, que a pesar de la resucitación con los líquidos, el paciente no recupera su hipotensión y la presión arterial sistólica se mantiene en general por más de 2 desvíos estándar, por debajo de lo normal para la edad del niño, y en ausencia de otras causas identificadas de hipotensión, como por ejemplo, si el paciente se está reanimando en su etapa inicial, ¿no es cierto?, el uso desmedido de diuréticos, el mal manejo de los líquidos, como hablaba recientemente el doctor en su presentación. Otro aspecto a tener en cuenta es la hipoperfusión tisular inducida por la sepsis, que define el shock séptico, acompañado del lactato elevado, el ácido láctico elevado y la oliguria. Por supuesto que nosotros no debemos esperar que aparezcan estos signos que muchas veces ya son tardíos o nos hace perder, ¿no es cierto?, la posibilidad de la recuperación del paciente. Debemos estar, digamos, atentos, por lo cual el paciente quemado, más del 20%, requiere, ¿no es cierto?, de un monitoreo clínico, un monitoreo permanente en su evolución, y el ojo clínico. Todos los pacientes que tengan una quemadura más del 15 o del 20% tienen, ¿no es cierto?, persistentemente un estado de SIRS, un estado inflamatorio, mientras permanezca abierta la herida. Una vez que se empieza a cerrar en forma sistemática la herida, este síndrome, el paciente lo va a ir, va a ir desapareciendo. Entonces, estos pacientes, por lo tanto, se encuentran excluidos, ¿no es cierto?, de todos los trabajos publicados de sepsis, ya desde la campaña de sepsis del año 2016 y publicada, ¿no es cierto?, también en ese momento, e incluso en las actuales. Nos manejamos con el criterio ABA, ¿no es cierto?, de la American Medical Association, donde, ¿no es cierto?, donde decimos que más o al menos 3 de los siguientes signos, ¿no es cierto?, podemos decir
de que el paciente, sumado a la documentación realizada por hemocultivos, biopsias de la lesión, mejora el pronóstico con el tratamiento adecuado. Dijimos que el paciente permanentemente está con temperatura, está taquicárdico, taquipneico. Entonces, si al paciente le aparecen signos como hiperglucemia, trombocitopenia, y imposibilidad de continuar con su alimentación continua, con gastroclisis o con transpilórica, la intolerancia, el débito, más los cultivos positivos, más la anatomía patológica si fuera posible rescatarla, más a la respuesta clínica antimicrobiana, podemos decir que ese paciente tiene su infección controlada, que tiene una sepsis, digamos, controlada, ¿cierto? Con la antibiótico-terapia administrada, ya sea en forma empírica, que ahora vamos a hablar sobre eso, o con ya la infección documentada. El paciente quemado también puede presentar, ¿no es cierto?, asociado como complicación la neumonía por los quemados por fuego, ¿no es cierto?, la lesión por inhalación, asociados a las neumonías asociadas a respirador, ¿no es cierto? Para esto nos podemos valer por medio de los líquidos o de los estudios por aspirado traqueal, lavado bronquialveolar, cepillado bronquial protegido, ¿no es cierto? Que son que es el diagnóstico que se hace de certeza con el ABA, ¿no es cierto? Que se agrega el hallazgo microbiológico. Más de 10 a las 5 en el aspirado traqueal, más de 10 a las 4 en el lavado bronquialveolar y más de 10 a las 3 en el cepillado bronquial. Hay medidas de prevención para evitar las neumonías asociadas, ¿no es cierto?, como la elevación de la cabecera, el cuidado oral crítico con clorexidina, la interrupción de la sedación en forma oportuna antes de la extubación y la prevención de lesiones, ¿no es cierto?, por estrés. También tenemos que las bacteriemias, ¿no es cierto?, las infecciones asociadas a catéteres, las bacteriemias relacionadas con el catéter, ¿no es cierto?, punta y hemo positivo, colonización del catéter, punta positiva, hemo negativo, o la infección en el sitio de salida. Hemos hecho un trabajo recientemente de las bacteriemias asociadas y hemos encontrado, ¿no es cierto?, que nuestros pacientes al 7º día, ¿no es cierto?, del uso del catéter, pueden presentar bacteriemias relacionadas al uso del catéter. Principalmente por la presencia, ¿no es cierto?, de gérmenes en los grandes quemados, de gérmenes multiresistentes como la Pseudomonas y el Acinetobacter. ¿Cómo hacemos entonces para hacer el diagnóstico de nuestros pacientes? El diagnóstico clínico, el diagnóstico microbiológico y el diagnóstico histopatológico. El diagnóstico clínico, bueno, el aspecto macroscópico de la lesión nos puede decir, nos puede sugerir. El microbiológico, la biopsia se hace indispensable, y el estudio histopatológico, la presencia, ¿no es cierto?, de trombosis en los vasos, la necrosis de los tejidos adyacentes, viables, la hemorragia en los tejidos indemnes, nos hablan de la evidencia de la infección, de la invasión, de la invasividad en el tejido viable, y nos habla nos confirma la infección del sitio quemadura. Y la biopsia y cuantitativa es imperiosa, tenemos que hacerla. Las características clínicas solo pueden orientarnos, no nos confirman el diagnóstico, tanto la profundidad como el cambio del color, la coloración verdosa violácea, las hemorragias por debajo de la escara, la rápida separación de la escara, ¿no es cierto? O sea, la infección local y la infección sistémica, ¿no es cierto? Nos hablan, nos dicen de que el paciente puede tener una infección local y una sepsis. Otras cosas, la infección asociada a catéter, la neumonía en el paciente ventilado, la infección urinaria en el paciente sondado, todo eso nos habla de que puede haber, ¿no es cierto?, que el paciente puede tener una sepsis, pero eso no es suficiente. Entonces, hay diferentes niveles locales de afectación o de infección de la lesión, con diferentes grados de severidad. En
empezando por la colonización de la herida primero, luego la infección, la infección de la herida, la infección invasiva y la celulitis de la infección de la quemadura. Y la infección, la fascitis necrotizante, la colonización y la infección por gramo de tejido, ¿no es cierto? Menos de 10 a la 5, colonización de la herida, más de 10 a la 5, infección de la herida, infección invasiva cuando invade tejido sano, la celulitis cuando presenta la tetrada del descenso y la infección de fascitis cuando ya hay una invasión, una invasividad, ¿no es cierto? Separación de escara, lo que hablamos recién, hemorragia por debajo de los tejidos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección? Entonces, aparte de la clínica, necesitamos imperiosamente del cultivo del tejido viable, de la herida que más nos llame la atención y enviarlo a cultivo. ¿Qué es útil? El hisopo o la biopsia. Se hicieron varios estudios, se pudo demostrar, ¿no es cierto?, que con Pruitt y Foley, que el cultivo cuantitativo, más de 10 a la 5, o más de bacterias por gramos de tejido, nos confirma, ¿no es cierto?, una alta mortalidad del paciente, de un 75%. Sin embargo, esta técnica cuantitativa es muy difícil de realizarla. El hisopo solo nos diferencia, ¿no es cierto? Solamente nos hace ver, ¿no es cierto?, la colonización del tejido, ¿no? Y no diferencia colonización de infección, da falsos positivos, no es útil para plantear tiempos de tratamiento antibiótico y no se correlaciona con la evolución, con lo cual no podemos contar con ella. Sí, por otros métodos diagnósticos, el cultivo de superficie, que es muy útil, y por supuesto la biopsia cuantitativa, que decíamos recién, que es la más operativa. Y por supuesto, el gol estándar es el estudio anatomopatológico en sus diferentes estadios, colonización e invasión. Pero, ¿no es cierto?, sabemos que aunque esto es el gol estándar, ¿no es cierto?, asociado al estudio microbiológico que nos afirma y nos define las estrategias de tratamiento, muchas veces no podemos llevarlas a cabo, porque el estudio anatomopatológico es costoso y tardío, y el estudio cuantitativo también es caro y no fácil de poder realizarlo. Por lo cual la biopsia cualitativa puede ser muy útil del tejido vital. El cultivo positivo superficial nos indica colonización y el que nos indica infección es el profundo y el superficial, y más exactamente la toma profunda. Y ya dijimos entonces que el anatomopatológico y el cuantitativo es muy difícil. Es el gol estándar, no contamos con ello, pero sí contamos, ¿no es cierto?, con la densidad de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, gramos de tejido, para potenciales patógenos, para establecer diagnóstico de la infección de la herida por quemadura y nos predice el desarrollo de sepsis. Y con respecto a otras sustancias, ¿no es cierto?, de rutina, como que se pudieran, que la realizamos, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, vimos que está permanentemente acompañando al paciente que está, digamos, con su infección, con su herida abierta, por lo cual no es uno en estos tiempos el mejor método para acompañarnos o para hacer el seguimiento de las infecciones locales y sistémicas del paciente quemado. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra unidad? La biopsia. La biopsia, entonces, tomada oportunamente, muestra superficial y profunda, va a anatomía patológica y hablamos de infección cuando el cultivo de la toma profunda y superficial es positiva, y de contaminación cuando la superficial es positiva y la profunda es negativa. Los crímenes más frecuentes que tenemos la primera semana, como en todo paciente quemado, el estafilococo aureus la primera semana, la segunda semana las pseudomonas, y a partir de la tercera semana, ¿no es cierto?, ya comienzan a invadir, sobre todo por el uso de antibióticos también, las cándidas y los hongos ambientales.
Hicimos un trabajo con respecto a esto y vimos que al día 13 ya nuestros pacientes estaban invadidos localmente por cándidas o por hongos ambientales. La enterobacteria, entonces, las pseudomonas, el estáfilo, la infección urinaria, que producen infección urinaria, bacteriemias, neumonías, infección de parte blanda, ¿no es cierto? En esta tabla vemos que a medida que avanzan los días de evolución, son cuando más frecuentemente visitan a nuestros pacientes, producen infección. La infección de partes blandas ya hacia la primera, segunda semana, ya empieza a aparecer. Mientras que más tardíamente, en la semana siguiente, segunda, tercera semana, la infección urinaria, las bacteriemias y las neumonías. Hacemos una evaluación epidemiológica de las heridas de nuestros pacientes, de las infecciones asociadas a catéter, de las neumonías asociadas a RM y de las infecciones de tracto urinario. En estos últimos tiempos estamos revisando casualmente las bacteriemias asociadas a catéter, que tenemos un aumento, estamos haciendo el checklist, revisando el checklist, revisando el lavado de manos. Neumonía asociada a RM no tenemos, esto es medido por 1000 días, las infecciones de tracto urinario vienen en descenso. O sea que en ese aspecto estamos trabajando mejor. Los gérmenes que tenemos entonces son más frecuentemente en esta escala, rinovirus son los que más tuvimos. Después, pseudomonas, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, virus sincicial respiratorio y adenovirus. Las lesiones, las localizaciones de las infecciones, dijimos que son las bacteriemias asociadas a catéter venoso central, las infecciones asociadas a una vesícula y las afecciones, digamos, a partes blandas. Esto hemos bajado también un poco, las afecciones a partes blandas. Y tenemos un gran porcentaje de IRAP, de las infecciones respiratorias asociadas que acompañan a nuestros pacientes. El tratamiento de las heridas es el debridamiento quirúrgico, el ATV tópico, el ATV sistémico en formas invasivas, y no está claro totalmente el tiempo del antibiótico, el tiempo del tratamiento, y va a depender de las lesiones o de las infecciones documentadas que el paciente sufra, ¿no es cierto?, mientras no se cierren las heridas. Se habla de un corto tiempo de tratamiento, sí, el más corto tratamiento y efectivo que pueda ser eficaz. La profilaxis para el tétano, podemos usar ATV sistémico como profilaxis y también podemos usar ATV previo a procedimientos quirúrgicos como escarotomías, principalmente, ¿no es cierto?, para evitar bacteriemias. Entonces el bacilo gram negativo multiresistente es el que más tenemos en nuestra unidad. Usamos como ATV tópico el colistin, usamos un antibiótico, volvimos a la búsqueda de un antibiótico que hace mucho no se usa, donde estamos haciendo estudios de concentraciones plasmáticas, porque vemos que el paciente quemado puede tener, ¿no es cierto?, una alteración en la farmacocinética con respecto al aumento del glira renal, el aumento del volumen de distribución, por lo cual puede tener niveles subterapéuticos de estos antibióticos, y también la oclusión, ¿no es cierto?, de los tejidos afectados, ¿no es cierto?, donde se reduce la absorción de los fármacos. Estamos haciendo actualmente un trabajo de investigación. Entonces, el tratamiento empírico puede ser utilizado y tomar todos los cultivos y documentar. No se puede usar como profilaxis el ATV sistémico, el ATV sistémico preoperatorio, podemos usarlo, dijimos, en procedimientos invasivos, y ante una infección local, ¿no es cierto?, el mejor tratamiento siempre es el quirúrgico, precoz, la escarectomía precoz. Y los tópicos con respecto a los tópicos que se hablan que reducen la carga bacteriana, ¿no es cierto? Usar los tópicos para evitar la colonización bacteriana, favorecer la cicatrización temprana, prevenir, ¿no es cierto?,
infecciones en la quemadura, ¿no es cierto? Y cuando una vez se produce la infección invasiva, el ATV, vía oral o endovenoso, dependiendo del estado clínico del paciente, más el tratamiento quirúrgico, es indispensable, es el estándar, ¿cierto? Tratamientos tópicos usamos sulfadiacina de plata, nitrato de plata, bacitracina como ATV local, desinfectantes, se hace la baño por arrastre con clorexidina y hipoclorito de sodio, y también se usan otros tópicos naturales y enzimáticos como la miel y la colagenasa. Por supuesto, la escarectomía precoz, el gol estándar y la cobertura completa, cuanto más rápida pueda hacerse. Y también, ¿no es cierto?, la profilaxis, la prevención con la habitación individual, el uso de barreras, el uso, ¿no es cierto?, de la higiene de la habitación y todas las superficies, el lavado de mano, el uso de los elementos individuales del paciente no compartidos, y cuando tiene gérmenes multiresistentes, el aislamiento de contacto estricto, los filtros HEPA, el cierre hermético de las ventanas, evitar turbulencia, minimizar el ingreso de las personas a las habitaciones y todo lo que sea historias clínicas, chasis, indicaciones fuera de la habitación del paciente. La mejor prevención es el manejo multidisciplinario, la excisión y el cierre precoz de las heridas, el manejo adecuado de los antibióticos y el lavado de las manos. Entonces, las infecciones en el paciente quemado son una causa importante de mortalidad. La infección de la quemadura con sepsis es el foco más frecuente. Las especies de bacterias más frecuentes son los gram negativos, la Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. La vigilancia en la quemadura es esencial. El tiempo de tratamiento no está claramente establecido, aunque se habla de el menor corto tiempo de tratamiento, y el tratamiento quirúrgico precoz es altamente recomendable. La bibliografía que usamos es nuestro GAP 2019, que lo corregimos del GAP 2010, y también usamos todo lo referente al Instituto Nacional Epidemiológico para la epidemiología, el control de las infecciones en nuestro servicio, y recientemente estamos implementando el nuevo consenso Burns, que salió recientemente, donde uno de nuestros compañeros, colega, el doctor Hugo Basílico, ha participado también. Agradezco mucho a todos ustedes y puse este mensaje del doctor René Favaloro. Nunca recibí distinciones a título personal. Para mí, el nosotros siempre estuvo por encima del yo. Esto va a que debemos trabajar en equipo. Somos multidisciplinarios y transversal. No podemos trabajar solos. Es necesario hasta incorporar a la familia, hasta incorporar al personal de limpieza. Todos trabajamos en el bienestar y la sobrevida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelentes mensajes de la doctora Mabel Villas-Boas. Le agradecemos destacada participación. Seguimos a los asistentes a poner sus preguntas, ya sea en el chat o preferente en la casilla que está al lado del chat, que tiene una Q, para que al final podamos hacerlas llegar a nuestros profesores. Y le pedimos a la doctora que si nos permite compartir pantalla, por favor. Hay que dejar de compartir pantallas. Muchísimas gracias. Un momento, por favor. Entonces, vamos a continuar con el seminario de acuerdo a lo estipulado, y a continuación tenemos la participación de el doctor. Permítanme un momento.
Perdón. Una disculpa porque estamos aquí con algún problema para pantalla, pero creo que ya lo vamos a lograr. Sí, el doctor Víctor Monreal. Listo. Perdón. El doctor Víctor Monreal Eloisa. Él es nuestro participante que, que concluye nuestro seminario y él es supervisor de la unidad del paciente crítico de Clínica Indisa en Santiago de Chile. Es docente de pre y posgrado en la Facultad de Medicina Andrés Bello. Es magíster en salud pública. Le damos la bienvenida, le agradecemos su paciencia y yo agradezco a todos que, bueno, hacen un esfuerzo por resumir estos temas. En esta ocasión, el doctor Monreal nos va a presentar la experiencia en la atención integral del niño quemado en un centro privado en Chile. Bienvenido, doctor Monreal. Muchas gracias, doctor Ramiro García. Primero, agradecer a la SLACIP por la invitación a participar en el comité y a compartir con ustedes nuestra experiencia en, en nuestra institución. Eh, quisiera... ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Quisiera primero tomar un poco lo que comentó la doctora al finalizar su presentación. Yo la comparto plenamente en el sentido de que el trabajo con el niño quemado es un trabajo de atención integral y es por eso que quise comentar o compartir con ustedes esta experiencia. Primero, como para entrar en el tema, compartir también la epidemiología a nivel nacional en Chile. Fue publicado hace poco en el Journal of Pediatric Surgery Open un trabajo multicéntrico del sistema público de salud en donde participaron diferentes grupos quirúrgicos, entre ellos los doctores Villegas, que son referentes a nivel nacional y que además de trabajar en lo público, en el sistema público, trabajan también en el equipo nuestro. Contarles que en Chile la distribución de los niños quemados es asimétrica. Básicamente se concentra en menores de 4 años, siendo el percentil 50 el año de edad. Y en cuanto a la epidemiología, en cuanto a la etiología de las quemaduras, eh, por lejos, cerca del 71% corresponden a quemaduras por agua caliente. Después tenemos las quemaduras por fuego, que son menos por contacto de agentes emisores de calor. Nosotros en Chile en invierno utilizamos mucho las estufas y con eso aumentan los accidentes intradomiciliarios. Eh, bueno, han hablado los que me precedieron de los diferentes tipos de manejos que hay en diferentes experiencias. Y bueno, y cada vez esto va variando, es dinámico, se van agregando experiencias, trabajo, en fin. Y esto ha permitido que a través de los años haya una mejor evolución de nuestros pacientes, una mejor tasa de supervivencia y una menor incidencia de complicaciones. Y ahí tiene que ver mucho el trabajo de lo que hacemos nosotros en el intensivo, pero también tiene mucho que ver el tratamiento quirúrgico, el soporte nutricional adecuado, el manejo de las infecciones, como lo acaba de conversar eh, la la doctora, pero no solamente el niño quemado lo manejamos los cirujanos y nosotros los intensivistas. Hay un grupo detrás que es muy importante. En Chile hay un quiebre en el manejo del paciente quemado. En el año 2007 hubo una reforma nacional de salud en donde
aparecen lo que se llaman garantías explícitas en salud, y donde se van seleccionando diferentes patologías por su importancia epidemiológica o por su importancia en la gravedad de los casos, en donde lo que se pretende hacer y lo que se hizo desde entonces son guías de consenso nacional, en donde se juntan expertos a nivel nacional, hacen un análisis de la medicina basada en la evidencia para el momento, de la experiencia de los diferentes centros, y se crean guías nacionales para el manejo del paciente, en este caso gran quemado, tanto adulto como pediátrico. Y eso, la verdad, hizo un cambio, como les decía, porque antes de esta fecha, cada centro iba haciendo su experiencia e iba manejando sus pacientes en base a la Lex Artis que se conocía, a la experiencia local, en fin. Pero esto cambia porque hace que todo Chile maneje los pacientes que eran quemados bajo un estándar de calidad similar. Es por eso que esto es tan importante, me refiero a la garantía explícita en salud, porque permite al paciente acceso oportuno. El paciente tiene derecho a una prestación de salud oportuna, tiene acceso a esa prestación. Ligado a esto hay una protección financiera que permite al paciente disminuir su angustia en el caso de los pacientes pediátrico a la familia, la angustia financiera que puede llevar el tener un niño gran quemado en una UCI, que sabemos que son de estadía prolongada y que además posteriormente una rehabilitación que no es corta. Y además de esto, estandariza calidad. Se pretende con estas guías, y eso es lo que ocurre posteriormente, que centros que quieran atender grandes quemados, tanto a nivel público como privado, cumplan con cierta normativa de calidad mínima, lo que hace que la atención en un hospital acreditado GES en manejo de gran quemado en una zona alejada y en Santiago tengan un nivel de calidad similar. ¿Mm? No los voy a aburrir con el índice de esta guía GES, pero como ven, ahí hacen la definición, cómo se rescata el paciente en zonas alejadas, el manejo, en fin, el manejo médico, el manejo quirúrgico, el manejo de rehabilitación y una serie de algoritmos que sirven para los médicos que no están familiarizados con el manejo del paciente quemado en la urgencia. Y estas guías, como les decía, están a disposición en la web, se los puse ahí en la diapositiva anterior, y también están a disposición en los diferentes servicios. Nosotros en Chile tenemos dos sistemas de salud que conviven, es el sistema de salud público, el FONASA, y las ISAPRES, que son seguros privados de salud. El paciente, tanto beneficiario de uno u otra sistema, cuando se presenta la patología, en buenas cuentas se puede hacer la sospecha y el diagnóstico en sitios inclusive como de urgencia de atención primaria, en consulta, etcétera, y se deriva entonces al centro prestador que maneja quemados. En el caso de los grandes quemados, obviamente llegan a hospitales que no necesariamente son prestadores GES. Ahí se hace la primera atención, que puede incluir o no el aseo quirúrgico, el primer aseo quirúrgico, dependiendo de la gravedad. Y luego de que el paciente se estabiliza, entonces es trasladado a un centro prestador reconocido o acreditado como GES. Este tiempo puede ser, y por ley lo estima que tiene que ser al menos dentro de las primeras 72 horas desde que ingresa el paciente al prestador, y tiene que resolverse en esas primeras 72 horas. Esas 72 horas se tomó en cuenta porque Chile es un país, como ustedes saben, muy largo, 4.200 kilómetros, por lo tanto cuesta a veces trasladar pacientes. Y luego del alta, el primer seguimiento tiene que ser al menos dentro de los primeros 15 días.
Hay una protección financiera, por lo tanto la persona sabe cuánto va a tener que cancelar en la parte privada, en la parte pública no se paga absolutamente nada. Entonces esto lo que hace finalmente es otorgar una prestación en un prestador acreditado con una calidad establecida, mínima. Las guías GES, para no contar todo el detalle, pero me parece como importante mencionar esto, algunas diferencias, eh, porque esto es un Ateneo o una charla que se da a nivel latinoamericano. Hay algunas diferencias quizás con conceptos que son en realidad similares, son diferentes maneras de decir las cosas. Nosotros nos clasificamos acá en Chile la profundidad de las quemaduras en base a la clasificación de Benaim, por lo tanto las clasificamos tipo A, ABA, ABB y B, y ahí tienen al lado de la tabla lo que significa en otras clasificaciones, que a lo mejor en sus países utilizan esas otras o estas, lo desconozco, pero es básicamente para estandarizar el lenguaje. Nosotros utilizamos también el índice de gravedad de Garcés modificado por Artigas, y este índice finalmente lo que nos hace es categorizar si el paciente cae dentro de patología GES o queda como no patología GES. Y es importante porque el paciente con patología GES finalmente por ley tiene que ser atendido en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de paciente crítico, como le llamamos nosotros, en que es una cama integral que puede ser de intermedio o de intensivo. Y es especialmente quizás importante resaltar que en niños menores de 2 años, por sus características anatómicas y fisiológicas, este índice de gravedad le da un factor de corrección de 20 puntos sobre el porcentaje de quemadura, dependiendo del tipo de profundidad. Y eso hace que muchos niños con poca extensión de quemadura finalmente les dé sobre 71, que es considerado grave por este índice de gravedad, y sea manejado entonces en una unidad de paciente complejo, paciente crítico. Eh, Acá está la clasificación. Las leves son de 0 a 40, moderado 41-70. Esos pacientes se manejan el leve probablemente ambulatorio, el moderado hospitalizado, pero no en UCI. Y de 71 en adelante todos se manejan en atención de UCI. Hay también quemaduras especiales, como por ejemplo vía aérea o de extremidades como manos, pies, que hacen que también sean considerados como, independientemente de la extensión, como quemadura grave y son manejados obviamente en una unidad de paciente crítico. Este índice de gravedad, en base al puntaje, tiene un pronóstico de mortalidad. Del pronóstico de las graves, con una mortalidad menor al 30%, entre 101 y 150 que se categoriza como crítico, una mortalidad de 30 a 50, y mayor a 150 de sobrevida excepcional. Ahora, estos pronósticos han ido modificándose porque el manejo del niño quemado ha ido obviamente mejorando muchísimo. Los avances son permanentes, y eso hace que quizás ya no hablemos tanto de la mortalidad, sino más bien de las secuelas de los niños quemados, que es lo que finalmente estamos teniendo más ahora, niños más secuelados más que fallecidos. Nuestra clínica está acreditada desde el 2008 como centro prestador GES. Por lo tanto, hemos recibido desde ahí pacientes quemados. Tenemos acumulado en este periodo de tiempo a la fecha 321 pacientes con 145 niñas y 176 niños. Nosotros atendemos hasta los 14, desde 0 hasta 14 años, 11 meses. Nuestro promedio de edad es bastante parecido al perfil epidemiológico nacional, 2.9 años, y promedio de cirugía por paciente alrededor de 3.04. Hay un gráfico un poquito más representativo. Me imagino que en sus países también, en periodo de pandemia, hubo una baja
como vemos acá en la casuística, y estamos retomando de nuevo nuestro ritmo habitual en nuestra UCI. Quiero aclarar que nuestra UCI no es una UCI de quemados, es una UCI de paciente general, y ahí atendemos nosotros a nuestros pacientes quemaditos. En cuanto a la etiología local, también es bien parecida a la nacional. Tenemos un 72.9% de bioagua, fuego un 10.3%, sólidos 10.3%, eléctricas 3%, aceite y química en un porcentaje menor. Eso en cuanto a lo que manejamos y a nuestra experiencia, y yo lo que quiero resaltar en esta experiencia es el manejo integral que hemos ido haciendo con estos pacientes. Y ahí entran otros profesionales que no somos necesariamente los médicos y que hacen una labor que yo creo es súper importante destacar, y es por eso que quería compartir con ustedes esta experiencia. Tenemos una escuela hospitalaria dentro de la institución. En Chile hace ya varios años, en centros grandes pediátricos, hay escuelas hospitalarias que están reconocidas por el Ministerio de Salud con la idea de entregar atención educativa mientras los niños están hospitalizados, cosa de que no se desescolaricen, se mantengan escolarizados, eventualmente los niños de estadía prolongada inclusive puedan ser promovidos de curso, y eso hace que el niño se sienta un poco más a gusto en la hospitalización, disminuye el estrés, y además evitamos deserciones escolares. Y esta atención, dependiendo obviamente de si es un paciente de intensivo intubado, eso obviamente no se puede hacer, pero se hace prontamente desde que el paciente empieza a tener contacto ya con su entorno. Se hace al lado de la cama, se puede hacer en el aula, que hay un aula dentro de la institución, y también de los niños que están alejados de su domicilio de forma ambulatoria, necesitan hacer controles frecuentes, se puede hacer también de forma virtual. Por lo tanto, promueve una educación inclusiva, y lo que finalmente hace esto es que fomenta la autonomía, el fortalecimiento de la autoimagen, hace que el niño se mantenga escolarizado, y hace entonces que el niño lleve este proceso junto a su familia de mejor manera. Estas fotos que voy a mostrar, hay algunas que están, las que están con la carita tapada no están autorizadas de mostrar, y van a ver otras fotos que sí están con caritas destapadas que los pacientes autorizaron salir. Si se fijan ahí, está una profesora haciendo actividad escolar con una niña quemada, ya estando en el intermedio en este caso, y los pacientitos de al lado, nuestros Jedi, están en las afueras de la escuelita saliendo de una clase, que están en proceso de rehabilitación. También contamos con una unidad de salud emocional hospitalaria que está transitoriamente suspendida, pero que esperamos prontamente vuelva a retomar su actividad. Partió a finales del 2016, incorporando psicólogos, actores, payasos, músicos terapeutas, que en buenas cuentas brindan atención a los niños que están hospitalizados en cuidados intensivos, intermedios y en salas de pediatría. Esto no en el caso de nosotros, que somos un centro de salud privado, no significa un costo extra para los pacientes. Esto hace que se aborde la experiencia de una forma, entre comillas, un poquito más lúdica dentro de lo que se puede abordar, con dinámicas que, como les decía, tomen en cuenta estos profesionales y hacen cuentos, juegos, títeres, en fin, situaciones lúdicas que hacen que tanto las papás como los niños sobrelleven mejor el proceso que están viviendo. Y trabajamos también, obviamente, con psiquiatras para de enlace, tanto como para los padres como para los niños. Obviamente que se producen sensaciones diferentes en las personas según sus vivencias, según su resiliencia, pero en general lo que vemos es que hay rabia, tristeza, angustia e inseguridades del futuro, por lo tanto, cambios en la dinámica familiar. Por lo tanto, este tipo de actividades
ayuda a trabajar desde la misma UCI estos temas, cosa de que más adelante los pacientes acepten de mejor manera lo que están viviendo, les dé herramientas personales y familiares para enfrentarla de mejor forma. Otra parte importante es lo que hace la terapia ocupacional en nuestros pacientes quemados, que también es súper precoz. Hay normativa del Ministerio de Salud desde el 2020 en relación a la actividad que hacen los terapeutas ocupacionales para rehabilitar prontamente a los pacientes quemados, mejorar el desempeño funcional y alcanzar rápida y prontamente la mejor autonomía que pueda desarrollar el paciente. Y en este escenario están diseñadas estrategias que se dividen por fase. La primera fase tiene que ver con protección de estructuras vitales, de la función vital, prevé evitar posiciones viciosas en los pacientes que están gravemente eh, enfermos y que tienen poca movilidad porque están intubados, porque están choqueados, en fin, hacen que prontamente, inclusive hay kinesiólogos, no en nuestro centro, pero en otros centros entran a pabellón para ver finalmente cómo salen, para rápidamente empezar a trabajar en el posicionamiento y en la prevención de lesiones por presión. Se trabaja, por ejemplo, que hay fotos de trabajo de vendaje compresivo sobre injertos ya aprendidos, cosa de disminuir el proceso de cicatrización retráctil. Se diseñan prontamente órtesis sobre espacios interdigitales cuando son quemaduras que tienen que ver con extremidades y deditos, de manos y pies. Es un trabajo que se hace estando ya el paciente en nuestra UCI grave. Posteriormente viene la fase del despertar, en cuando nuestros pacientes empiezan a salir de su gravedad, pero todavía requieren de cuidados complejos, y entonces aparece nuestro fantasma, eh, eh, que es el delirio, y el terapeuta ocupacional ayuda al manejo también de eso en relación al manejo no farmacológico. Hay ayuda con técnicas para orientar temporoespacialmente al paciente, se hace un acompañamiento terapéutico, lo vinculamos con la realidad, le ponemos fotos de su familia, de sus amigos, mensajes de sus compañeros de curso, se entrega infografía a los pacientes más grandes pediátricos, se les explica lo que es el delirio y que es un proceso que van a vivir y que les vamos a ayudar a salir de eso, lo mismo que a los padres. Una tercera etapa, que es la fase de activación, que se caracteriza ya o se puede hacer cuando ya hay estabilización médica y quirúrgica, y ahí entonces los cirujanos y nosotros autorizamos a los terapeutas a hacer actividades un poco más, entre comillas, riesgosas para nosotros, para los pacientes lo agradecen muchísimo, hacemos actividades de juego, de movilidad temprana, ayudamos a que funcione, con actividades a que rápidamente las manos empiezan a tratar de usarlas para favorecer la funcionalidad de las mismas. Los movilizamos en cama, los sentamos, los paramos, los hacemos caminar a través del servicio o en áreas destinadas para eso. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una niña femenina de 43% superficie corporal quemada, que sobrevive excepcional, la pasó muy mal, hizo un shock séptico grave, la tuvimos bastante complicada con apoyo vasoactivo, en fin, y vemos desde la fase ya saliendo de la ventilación cómo empezamos a trabajar en ella en ese sentido, y en esta última foto ya en la fase ya de rehabilitación de forma ambulatoria. Otro equipo multidisciplinario, dentro del ciclo multidisciplinario que tenemos, están los fonoaudiólogos, que se encuentran con diferentes problemas dependiendo de qué tan grave son los pacientes. Tenemos pacientes que pueden estar intubados, pacientes que pueden estar largamente intubados, con delirio, en fin, quemaduras de vía aérea, por diferentes causas. Entonces tenemos diagnósticos fonoaudiológicos
complejos como disfagia orofaringia, trastorno miofuncional orofacial, retraso en el trastorno del lenguaje, hay niños que salen traqueostomizados, por lo tanto, claramente se ven alterada su función del lenguaje verbal, disfonías orgánicas o funcionales, en fin, una serie de diagnósticos fonoaudiológicos que requieren, al igual que esto otro que acabo de mostrar, una intervención precoz y temprana para disminuir las secuelas. Y ellos trabajan con ciertas técnicas en los diferentes problemas que se les presenta en la inclusión de alimentación. No se los voy a mencionar, ahí están en la presentación, en honor al tiempo para alcanzar al final a compartir un poco también las dudas y preguntas de mi exposición y de las exposiciones previas, pero hay técnicas de los fonoaudiólogos para enfrentar precozmente los problemas sindromáticos que tienen de ilusión de alimentación, motricidad orofacial, habla, en fin. Eso hace que prontamente los niños empiecen a tratar de recuperarse y que este proceso que ya es traumático para el paciente y para el grupo familiar sea más llevadero en buenas cuentas. Tenemos un gran equipo quirúrgico, para nosotros son referentes a nivel nacional y probablemente también a nivel latinoamericano. El doctor Villegas, Jorge Villegas, padre, que es el precursor diríamos, de la atención de paciente quemado en Chile, y su hijo que sigue las huellas del padre y es un excelente también cirujano reconocido también a nivel nacional y latinoamericano, y ellos lideran el equipo quirúrgico que tenemos en la institución. En cuanto a las coberturas que utilizamos, las coberturas de piel básicamente que utilizamos son artificiales, no utilizamos piel donante cadáveres porque al menos en Chile esos bancos de piel la verdad que tienen muy poca donación, así que básicamente se cubren con coberturas transitorias artificiales, y el TELFA es la más ampliamente difundida en nuestro país, y la ventaja que tiene es que es una membrana semipermeable y que es barata. Entonces lo hace muy beneficioso desde el punto de vista costo efectivo. Se utiliza en hospitales públicos y también en centros privados como el nuestro. Hay otras coberturas transitorias artificiales, pero que son de mayor alto costo. Ahí están los nombres. Hay unas que vienen ya con plata para disminuir en teoría las infecciones, pero la verdad que hay poca evidencia en relación a eso. La que nosotros hemos utilizado y no tengo cero conflicto de interés con esto, pero lo que tengo que decirles es que hemos utilizado la BioBrain y básicamente se utiliza en los sitios de flexión o genitales donde TELFA cuesta más que funcione. Pero es muy excepcional el uso. Utilizamos, como les decía, mucho más TELFA. Y bueno, y parte importante, y ya lo han conversado los dos doctores que han conversado antes con ustedes, es el manejo del cuidado intensivo. Y la idea de mi charla no era hablar del manejo del cuidado intensivo, sino más bien ver todo este otro mundo que hay dentro del manejo del paciente, que es muy importante, especialmente ahora que hemos venido disminuyendo la mortalidad de nuestros pacientes. Antes era salvarlos, ahora es salvarlos y dejarlos con la menor secuela posible. Y en el manejo del cuidado intensivo, bueno, lo que hemos conversado previo, monitorización hemodinámica, ventilación, eventualmente reemplazo renal. Nosotros utilizamos, aparte de la ecocardiografía, utilizamos un termodilución intrapulmonar, PAICO, que nos ayuda mucho al manejo de los grandes quemados, el uso de la PIA, hacemos resucitación por metas, como lo hace probablemente todo el mundo y toda Latinoamérica. Hay una foto de mi unidad que cuenta con 16 camas de individual de paciente crítico enfermo. Por lo tanto, el tema es un tema actual. El paciente
es grave y complejo, además tiene una potencialidad de complicación muy importante y muy frecuente, y es altamente secuelante, no solo físico, sino también psicológico. Por eso recojo un poco las palabras que habló la doctora que habló antes que yo. Es un manejo multidisciplinario, quirúrgico, por cierto, intensivístico, obvio que sí, pero hay un trabajo detrás de otros profesionales de la salud que no son menos importantes. Las enfermeras, los kinesiólogos, los nutricionistas, psiquiatras, anestesistas, cirujanos y los profesionales que les acabo de mencionar. Muchas gracias. Aquí una foto de unas pacientitas en la escuela hospitalaria, y acá a la derecha nuestras pacientitas yéndose de alta, que justamente fue para el Día Nacional de nuestro país, de nuestra independencia. Así que ahí estábamos celebrando con ellas nuestras fiestas patrias. Muchas gracias por su atención. Excelente, excelente participación, doctor Monreal. Le agradecemos mucho, mucho su participación. A continuación vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el tiempo un poquito limitado. Va a haber oportunidad de una pregunta para cada uno de los compañeros, profesores, y les pediría, disculpen, les pediría de favor si responden a las preguntas que va a generar la doctora Obando, quien se encargará de esta última parte de la plática para posteriormente pues dar un agradecimiento y dar por concluido el seminario. Eh, Muchas gracias. Aquí estoy, aquí sigo. Les pido si abren sus cámaras, por favor, para que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, doctor Monreal, excelente charla. En general, creo que han sido charlas de altísimo nivel. Hemos aprendido mucho de la experiencia que ustedes tienen con el paciente quemado. Hay algunas preguntas. Vamos a empezar con una pregunta para el doctor Jorge, donde nos dicen el porcentaje de superficie corporal quemada que se emplea en la restitución hídrica, ¿a partir de qué grado de quemadura se consideraría? ¿Y a partir de qué grado de quemadura lo utilizamos? Inicial que hagamos de niños que tengan urgencias. Pero básicamente la recomendación va a partir del 10%, otros centros a partir de 15% de superficie corporal quemada. Indudablemente lo de 20% ya tiene una indicación estricta de restitución hídrica con fluidoterapia parenteral. Muchas gracias, doctor. ¿Se puede intervenir? Claro que sí, doctor. Sí, nosotros reanimamos con fluidos es cuando tenemos pacientes con índice de gravedad sobre 71. Y eso a veces no necesariamente va con el porcentaje de superficie, sino por este índice de gravedad Garcés que les comenté, que en niños pequeños, por ejemplo, a veces con un 7%, en menores de 2 años especialmente, con un 7% de quemadura, ya es un quemado grave y empezamos a reanimar con fluido. Pero es variable. Ok, interesante. Tiene mucho sentido desde el punto de vista fisiológico, dado la gravedad y el compromiso y el riesgo de mortalidad de esos pacientes, de acuerdo a la evaluación de la escala. Hay una pregunta que creo que nosotros como intensivistas siempre decimos, y es que es mejor evitar el inicio temprano de antibióticos desde el primer día al ingreso o de forma profiláctica. Yo quiero que la doctora Rosa nos hable un poquito más acerca del tema, porque creo que es importante que eso quede absolutamente claro para todas las personas que están conectadas. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar, ¿no es cierto?, desde nuestra experiencia y desde la literatura, ¿no es cierto?, que tenemos. Obviamente, ¿no es cierto?, no sirve utilizar antibióticos profilácticos.
no son útiles. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las quemaduras, por no decir todas, porque alguien puede caerse en agua sucia, puede caerse en canales con agua contaminada, o apagar el fuego con agua contaminada, muchas veces puede pasar. Pero que es el menos de los casos. En realidad, la quemadura en sí es una quemadura aséptica, es una quemadura limpia, libre de gérmenes, con lo cual en las primeras horas, si bien el germen que convive con nosotros son los gram positivos, el estáfilo, por ejemplo, convive con nosotros, pero no nos produce colonización, ni contaminación, ni infección, sobre todo en las primeras horas, en la primera semana. Puede pasar, sí, puede haber, pero no se sugiere el uso de antibiótico profiláctico, en primera instancia. Sí, por ejemplo, se puede usar, está escrito en la literatura y algunos lo hacen, otros no, es el uso del antibiótico cuando se va a hacer una escarotomía, se va a en un síndrome compartimental, que se va a debridar el tejido, se va a abrir hasta lecho viable. Nosotros en nuestro servicio sí lo usamos el antibiótico en esa única situación en un acto quirúrgico, para, digamos, evitar, digamos, el pasaje de gérmenes al torrente sanguíneo. Y después, como recién dije, es cuando pensamos, ¿no es cierto?, ya en la segunda, tercera semana, cuando el paciente presenta signos clínicos de infección local y sistémica, que el paciente no puede esperar, tenemos que recordar que tenemos 6 horas, esto es igual que para cualquier otro paciente, para medicar en forma precoz, siempre policultivar, hacer hemo, biopsia, punta de catéter, urocultivo, todo, si se puede hacer VAL, todo lo que se pueda hacer, o aspirado traqueal, para después, con todo ese pool, más la clínica y el desarrollo de gérmenes y antibiograma, tomar una conducta, o seguir con el mismo esquema, o cambiarlo de acuerdo al antibiograma, pero no medicación por sí de uso en los pacientes quemados. Muchas gracias, doctora Rosa, por su opinión y por brindarnos esta información que va a ser muy útil para todos. Doctor Monreal, ¿qué puntos clave en la rehabilitación tienen ustedes para evitar contracturas en el paciente quemado que compromete a veces las articulaciones y les limita la movilidad? Bueno, como les comentaba en la presentación, es súper precoz la intervención de los terapeutas. Inclusive 24, 48 horas de pabellón, post-pabellón, empiezan a trabajar con movilidad pasiva. La realización de órtesis precoces es una herramienta muy importante para evitar este tipo de secuela que finalmente, si no se interviene precozmente, primero que es más difícil después de lograr rehabilitar, y segundo que la potencialidad de recuperación es menor. Así que eso lo hacemos de forma muy precoz en la cama del paciente intensivo. Obviamente eh, es proporcionada en el sentido de que si un paciente está inestable, está choqueado, en fin, eso pasa a un segundo plano. Pero apenas la condición clínica del paciente lo permita, se hace. Muchas gracias, doctor Monreal. Bueno, para todos, felicitaciones, de verdad, excelentes seminarios y disertaciones el día de hoy. Quiero invitar también a todas las personas que todavía están conectadas para que nos acompañen en estos espacios académicos. Este es el último del año. Feliz Navidad para todos, que disfruten estas vacaciones y nos volveremos a ver hasta el 18 de enero con el equipo de nutrición. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Feliz Navidad. Muchas Igual. gracias. Gracias a todos. Felicidades. Felicidades. Gracias. Un gusto.